Más de 2/3 de nuestro sistema inmunológico radica en nuestro intestino. En él proliferan millones de bacterias, las que llamamos flora intestinal, y las que en un equilibrio aproximado de un 80% de bacterias buenas versus un 20% de bacterias malas, regulará la respuesta de nuestro organismo ante agentes patógenos. Los llamados probióticos como el kefir, el kombucha o el agua enzimática o Rejuvelac son organismos vivos que promueven la vida de las bacterias buenas de nuestra flora intestinal, promoviendo así nuestro sistema inmunológico. Además, adicionan un sabor ácido o fermentado con el cual podemos lograr sabores como el del yogurt o el queso. A continuación, nuestro amigo Máximo Cabrera de Kensho, Buenos Aires, nos prepara un cheesecake de frutos rojos donde además usa estos maravillosos probióticos. Hola, bienvenidos a Kensho, yo soy Máximo Cabrera y les voy a enseñar a preparar un plato de mi cocina enzimática. Es un plato raw food y vamos a hacer una cheesecake de frutos rojos. Para arrancar vamos a necesitar unas almendras previamente activadas y deshidratadas, unas castañas de cajú, algún fruto rojo que tengan, algún endulzante, vamos a usar o azúcar mascabo, que es algo que a mí me gusta mucho, un producto sudamericano que está buenísimo, tiene un montón de propiedades, conserva un montón de cosas de la caña de azúcar. Y los que son por ahí un poco más estrictos pueden llegar a usar xilitol, por ejemplo. Vamos a usar sal marina del Himalaya, algunas ralladuras, unas pieles de naranja y lima o limón, agua filtrada y leche de almendras. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es preparar la cubierta en realidad, porque necesito que se macere un rato, a lo cual le vamos a llamar ceviche de frutos rojos. Para eso vamos a usar en este caso tengo frutillas y cerezas, pero podrían usar cualquier tipo de fruto rojo que tengan en la estación, que se macere por lo menos media hora, 40 minutos, y después guardarlo en el frío, va a estar bien, darle bien el hueso. Esto a veces están buenas cortarlas en mitades y otras en cuartos. Acá tengo unas hojitas de menta y unas hojitas de albahaca, chiffonade, alucinante, un bloque de acheto balsámico, ¿sí? Usando una buena cantidad de rolas de pimienta negra. Sacar un poquitito de esta rapadura para darle apenas, en realidad lo voy a usar más que para endulzar, casi diría para ayudar a macerar, a deshidratar, a sacar todos los jugos y los sabores. Bien, un poco de aceite de oliva de primera prensada que tiene brillo. Lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que se macere. Para la base vamos a usar unas almendras. Vamos a sacar bien la licuadora, vamos a hacer una harina de almendras activadas y deshidratadas. Esto va a hacer un poquito de ruido. Ok. Ahora ponemos harina de almendras. Sacamos bien con el dedo. La idea es que no llegue a hacerse crema. Entonces tenemos acá nuestra harina de almendras. Vamos a poner no una pizca de sal, sino 3. Pues necesito que esto tenga, es importante la combinación del salado acá. Vamos a usar un poco de esencia de vainilla o el interior de una vainilla. Esta es una esencia raw, organic. Bien.
Vamos a poner un poco de piel de naranja. Aceite de coco. Ahí esto tiene que quedar una cierta analogía de lo que vendría a ser una masa de crumble. Lo que vamos a agregar en este caso es un poco de xilitol para endulzar. Vamos a trabajar un poco con la mano. Perfecto, probamos. Buenísimo. Vamos a usar unos moldes. Ahí va. Quede una buena capa. Esta es la base de nuestra cheesecake. Reservamos esto y ahora vamos a ir a la cubierta, al queso. Para ese queso lo que vamos a usar es unas castañas de cajú. Vamos a usar leche de almendras hasta cubrir. Ahí. Otra vez vamos a usar un poco de esencia de vainilla. Y piel de limón en este caso. Piel y jugo de limón. Así que primero usamos la piel. Puede ser de limas también. Limón de limas va muy bien. Pizca de sal y vamos a poner el jugo, la acidez de que vendría a ser una analogía a un queso Filadelfia. Obviamente esto es un queso raw, vegan, pero el efecto tiene que ser placer conocido para que la gente que raw y no raw pueda disfrutar de un plato raw sin cuestionarse ninguna cosa, más allá de todo tipo de preferencia alimentaria. Bien, vamos a poner jugo de todo el limón. Perfecto. Vamos a usar un poco de levadura nutricional, una cucharadita, ahí, una pizca de sal. Y vamos a endulzar esto con un poco de xilitol. Agregarle una porción de queso de cayú. El queso de cayú tiene muchísimos fermentos, muchísimas enzimas. Es un queso que está hecho hace alrededor de 4 meses. Entonces esto tiene una gran carga enzimática. Lo que voy a hacer es cargar con la energía enzimática la pasta de queso que estoy haciendo ahora. Lo ideal sería mantenerlo a temperatura ambiente durante 24 horas y a partir de ese momento, ya teniendo nuestro queso crema aparte fermentado, estamos haciendo un alimento live food bastante interesante. ¿Cuál sería una alternativa, como una alternativa para alguien que no tiene eso? Hacerlo así como está o agregar un poco de probiótico. Una cucharadita de probiótico y lo mismo, dejarlo a temperatura ambiente durante entre 12 y 20 horas, depende a veces las condiciones de temperatura y de humedad del lugar. Y ahí ya vas a tener algo más interesante, que es un producto fermentado. O sea, estás agregando no solo el placer de no comer productos lácteos y que sea raw, sino estás agregando mucha carga enzimática y eso, bueno, es realmente muy bueno. Vamos a colocar un poco de dulce, dulzor. Bien, y ahora vamos a agregar el queso. Lo llevamos al frío en heladera, unas 8 o 10 horas va a estar bien. Usar el dressing que te guste. Aparece ahí nuestros frutos rojos, nuestro ceviche de frutos rojos arriba. Lo vamos a, como dije,
cake con ceviche de frutos rojos. Raw, enzymatic, vegan. Kensho.